La Antártida parece una desolada y sin vida llanura de hielo, pero eso es solo una ilusión. Bajo kilómetros de hielo se esconden hallazgos que desconciertan a los científicos, asustan y obligan a replantearse todo lo que creemos saber sobre este continente. Aquí encuentran barcos antiguos, huellas de mundos desaparecidos, formas de vida extrañas y cosas que, como si nada, no deberían existir en un lugar así. Hoy hablaremos de 20 de los hallazgos más extraños de la Antártida, descubrimientos que, hasta el día de hoy, no dejan en paz a los científicos y hacen pensar qué es lo que realmente se oculta bajo el hielo. Bajo el escudo de hielo antártico no se esconde solo hielo, sino sistemas montañosos enteros. Uno de ellos es una enorme cordillera en la Antártida Oriental, que se extiende aproximadamente a lo largo de 750 millas y alcanza una altura de alrededor de 9.000 pies. A pesar de semejante tamaño, estas montañas están completamente enterradas bajo una capa de hielo de hasta 2.000 pies de espesor y permanecen invisibles desde la superficie. Esta cordillera es conocida como las montañas Gamburtsev, llamadas así en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev. El interés por esta región aumentó bruscamente después de que, en el año 2016, se publicaran fotografías en las que una de las cumbres tenía la forma de una pirámide casi perfecta. Las imágenes se difundieron rápidamente por Internet y se convirtieron en motivo de intensas especulaciones. Aparecieron versiones sobre civilizaciones antiguas, construcciones misteriosas y, por supuesto, sobre el origen extraterrestre del objeto. Sin embargo, investigaciones posteriores que utilizaron métodos geofísicos precisos mostraron que allí no había ninguna estructura hecha por la mano humana. La forma piramidal resultó ser consecuencia de la erosión natural y de las particularidades del relieve. Es solo la cumbre de una montaña, que sobresale de debajo de la nieve y el hielo. Aún así, la sola posibilidad de que bajo el hielo antártico se escondan mundos montañosos enteros sigue agitando la imaginación y recuerda cuánto de lo desconocido oculta todavía este continente. La Antártida no es simplemente un escudo de hielo de kilómetros de espesor. Bajo la nieve y el hielo se esconde un continente completo, con montañas, llanuras y una compleja historia geológica. Y gracias a las tecnologías modernas, los científicos por fin han tenido la posibilidad de mirar bajo esa capa helada. Un grupo de investigadores de la Universidad de Kiel, en Alemania, junto con el Servicio Antártico Británico, analizó los datos obtenidos por el satélite GOES de la Agencia Espacial Europea. Este aparato utilizaba mediciones del campo gravitatorio de la Tierra, lo que permitía determinar la forma de la superficie oculta bajo el hielo. Los resultados fueron asombrosos. Los científicos descubrieron bajo la Antártida estructuras que, de manera Uslovnaya, llamaron continentes perdidos. Se trata de antiguos fragmentos de la corteza terrestre, placas tectónicas complejas y cratones, los núcleos estables de los continentes, formados hace miles de millones de años. Estas estructuras representan sistemas montañosos incipientes que nunca llegaron a salir a la superficie debido a la glaciación posterior. Los datos obtenidos ayudan a comprender cómo se formó exactamente la Antártida, qué papel jugó en la fragmentación de los antiguos supercontinentes y cómo cambiará en el futuro a medida que se derrita la cubierta de hielo. Resultó que bajo el lugar más frío del planeta se esconde un complejo y antiguo mosaico geológico cuya historia se remonta a tiempos profundos, mucho antes de la aparición del hielo. Y eso es precisamente lo que hace a la Antártida verdaderamente única. Bajo su silenciosa superficie helada se esconde un mundo entero, antiguo, complejo y no estudiado hasta el final. Y, por lo visto, los mayores descubrimientos en este continente aún están por venir. La Antártida se considera uno de los mejores lugares de la Tierra para buscar meteoritos, y los científicos encuentran aquí con regularidad objetos cósmicos que han permanecido en los hielos durante miles de años. Durante una de esas expediciones, los investigadores trabajaban en la zona del llamado Hielo Azul de Niels Larsen, cerca de la estación Princesa Isabel. Precisamente allí, lograron encontrar uno de los meteoritos más grandes jamás hallados en este continente. La roca resultó ser aproximadamente del tamaño de un melón y pesaba alrededor de 16,7 libras. Además de este enorme ejemplar, en la misma zona se encontraron otros 4 meteoritos que, según las estimaciones de los especialistas, llevaban allí varios miles de años. En total, durante las investigaciones en la Antártida, se han encontrado alrededor de 45.000 meteoritos,
La superficie blanca del hielo hace que las piedras cósmicas oscuras sean bien visibles, y el clima frío y seco contribuye a su excelente conservación. Sin embargo, los hallazgos de un peso semejante siguen siendo poco frecuentes. Solo alrededor de 100 meteoritos de todos los encontrados en la Antártida pueden considerarse verdaderamente pesados. Por eso este objeto atrajo de inmediato una atención especial por parte de los científicos. Se convirtió en otro recordatorio de que el continente helado guarda no solo secretos terrestres, sino también huellas de lejanos acontecimientos cósmicos. Hasta el año 2018, la humanidad ni siquiera sospechaba la existencia de una de las colonias de pingüinos más grandes del planeta. Aproximadamente 1,5 millones de aves, durante miles de años, vivieron tranquilamente en una de las zonas más remotas y peligrosas de la Antártida, permaneciendo completamente fuera del campo de visión de las personas. La colonia se descubrió por casualidad, cuando los científicos analizaban imágenes satelitales de un tramo de tierra extremadamente inaccesible, rodeado por un denso hielo marino. Esta zona tiene un nombre elocuente: las Islas Peligrosas. Resultó que los pingüinos vivían allí desde hace casi 3.000 años. Para detectar señales de su presencia, fue necesario utilizar un algoritmo especial desarrollado por la NASA, capaz de reconocer las huellas características de actividad en las imágenes satelitales. Debido a las duras condiciones y al difícil acceso, los investigadores durante mucho tiempo ni siquiera consideraron esa zona como un posible hábitat para animales. Se trata de una de las especies más pequeñas de pingüinos que habitan en la Antártida. Los adultos crecen aproximadamente hasta 70 centímetros de altura. Viven en grandes colonias y se alimentan de krill, peces y calamares. Este hallazgo recordó que incluso en las regiones más estudiadas del planeta, todavía pueden ocultarse descubrimientos capaces de sorprender a los científicos. Bajo el escudo de hielo de la Antártida, se descubrieron enormes túneles, cuyas dimensiones asombran la imaginación. En algunos lugares, su altura alcanza cientos de metros y es comparable a la altura de la Torre Eiffel. Estas estructuras se registraron por primera vez con sistemas de radar instalados en aviones que volaban sobre el continente, y luego se confirmaron con imágenes satelitales. En las imágenes se hizo evidente que bajo el hielo se esconden cavidades y canales extensos. Naturalmente, de inmediato aparecieron versiones sobre bases secretas, construcciones antiguas e incluso civilizaciones subterráneas. Sin embargo, la explicación científica resultó ser mucho más prosaica. Estos túneles son una formación natural. Se forman por corrientes de agua de deshielo que se mueven bajo la capa de hielo, erosionando el hielo y abriéndose paso hacia el océano. En esencia, son ríos subglaciales que funcionan según las mismas leyes que los ríos comunes, solo que en lugar de roca y suelo, destruyen hielo. A pesar de la ausencia de misticismo, la escala de estos túneles sigue siendo impresionante. Muestran de forma clara cuán activos y poderosos son los procesos que ocurren bajo el hielo antártico y lo poco que realmente sabemos sobre lo que se oculta bajo la superficie de este continente. Y esto es solo el primer hallazgo de nuestra lista. En las frías aguas que rodean la Antártida, habitan criaturas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Hablamos de las arañas marinas gigantes, que desde hace más de 100 años atraen la atención de los científicos. A diferencia de sus pequeños parientes, estas criaturas alcanzan tamaños impresionantes. La envergadura de sus patas puede llegar hasta 50 centímetros, lo que las convierte en algunos de los representantes más grandes de su tipo en el planeta. Se considera especialmente inusual su modo de reproducción. La mayoría de las arañas marinas llevan los huevos en su cuerpo hasta que aparece la descendencia. Sin embargo, los gigantes antárticos utilizan otra estrategia. Fijan los huevos en el fondo marino, donde se desarrollan con relativa seguridad. Los científicos creen que este método permite que sobreviva un mayor número de crías en las duras condiciones del océano austral. La causa de tales tamaños se asocia con un fenómeno conocido como gigantismo polar. En aguas extremadamente frías y con alto contenido de oxígeno, algunas especies crecen mucho más que sus parientes de regiones más cálidas. Las arañas marinas gigantes no representan un peligro para el ser humano, pero la conciencia de que criaturas así habitan en las profundidades heladas de la Antártida subraya una vez más lo lejos que está este continente de la idea de vacío y ausencia de vida.
A pesar de que la Antártida se asocia ante todo con hielo y nieve, en este continente existen zonas donde casi no hay hielo. Estos lugares se conocen como los valles secos y se consideran algunos de los paisajes más inusuales de la Tierra. Aquí prácticamente no hay precipitaciones. La superficie está cubierta de piedras y polvo, y la capa de hielo o está completamente ausente o aparece solo en forma de lagos congelados aislados. Los valles secos ocupan un área de más de 1000 millas cuadradas y se distinguen por temperaturas bajas estables. Incluso en el periodo de verano, aquí casi no hay agua líquida, salvo raros arroyos breves que conectan los lagos con los glaciares. Debido al frío constante y a los fuertes vientos, en esta región se acumulan grandes volúmenes de sal, lo que hace que las condiciones sean aún más duras para la vida. Por sus características, los valles secos se parecen más a la superficie de Marte que a los paisajes terrestres habituales. Precisamente por eso, los científicos utilizan activamente esta región para estudiar condiciones extremas y modelar una posible vida en otros planetas. Estos valles muestran claramente que la Antártida no es solo hielo, sino también uno de los rincones más extraños e inhóspitos de la Tierra. Los icebergs de la Antártida contienen enormes reservas de agua dulce y desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del clima del planeta. Pero a veces sorprenden no solo por su tamaño, sino también por su aspecto. En raras ocasiones, los icebergs aparecen cubiertos de brillantes franjas de colores: azules, verdes, marrones e incluso casi negras. Estos patrones se ven tan inusuales que parecen el resultado del trabajo de alguien, aunque en realidad tienen un origen completamente natural. Las franjas azules se forman cuando en el grosor del hielo aparece una grieta que se llena de agua y se congela rápidamente sin burbujas de aire. Ese hielo se vuelve más denso y adquiere un intenso tono azul. Las franjas verdes aparecen de otra manera. Cuando un iceberg se desprende de un glaciar y entra en contacto con el agua marina, rica en microalgas, esa capa con el tiempo se incrusta en el hielo. Si el iceberg se vuelca, los tonos verdes quedan en la superficie. Las franjas marrones, amarillas y negras surgen por sedimentos y rocas que el iceberg captura mientras se desplaza hacia el océano. La mayor parte de esas capas de color está oculta bajo el agua y solo una pequeña parte se hace visible por encima de la superficie. Por eso tales icebergs son poco frecuentes y cada vez provocan auténtica sorpresa en investigadores y marineros. Los científicos descubrieron que las plataformas de hielo antárticas son capaces de emitir sonidos. No se trata de música en el sentido habitual, sino de vibraciones de baja frecuencia que registran sensores sísmicos especiales. Estos sonidos tienen una frecuencia de alrededor de 5 hercios y son prácticamente inaudibles para el oído humano, pero los aparatos los registran como un zumbido casi continuo que se repite con cierta periodicidad. El carácter de este canto cambia según las condiciones externas. Las tormentas, los vientos fuertes, el movimiento de las olas oceánicas y los procesos de deshielo influyen directamente en la intensidad y el ritmo de los sonidos. Los científicos consideran que la causa del fenómeno son las oscilaciones de las masas de hielo cuando interactúan con el océano y la atmósfera. Aunque este fenómeno tiene una explicación científica, la idea misma de que los enormes campos de hielo de la Antártida emiten sonidos prolongados y casi espectrales produce una fuerte impresión. En condiciones de completo silencio polar, ese canto se percibe fácilmente como algo siniestro y subraya una vez más lo inusual que es este continente. El monte Erebus es el segundo volcán más alto de la Antártida, pero al mismo tiempo sigue siendo el volcán activo más alto de todo el continente. Está situado en la isla de Ross y desde hace muchos años representa un interés especial para los científicos. La principal razón es un fenómeno natural rarísimo. Dentro del cráter del Erebus existe un lago de lava permanente. Lugares así en la Tierra se pueden contar con los dedos de la mano. De vez en cuando el volcán expulsa porciones de lava incandescente, recordando que incluso entre el hielo y el frío de la Antártida, la Tierra sigue estando geológicamente viva. Este volcán se diferencia de la mayoría de los demás. Su magma contiene muy poca agua, pero es rico en dióxido de carbono. Por eso la lava puede ascender más cerca de la superficie sin explosiones poderosas. Estos volcanes secos son poco frecuentes y se sabe mucho menos de ellos que de los volcanes clásicos con magma acuoso. En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones en el Erebus que permitieron reunir datos sobre los procesos que ocurren profundamente bajo tierra.
Los científicos establecieron que precisamente la alta concentración de agua en el magma hace que muchos volcanes sean especialmente peligrosos. Cuando el agua hierve de repente, eso puede provocar erupciones explosivas poderosas, como la catástrofe del monte St. Helens en el año 1980. El Erebus, en este sentido, es menos explosivo, pero su lago de lava permanente, existente en medio de un continente helado, parece casi irreal y subraya el contraste entre fuego y hielo por el que tanto se conoce a la Antártida. Las profundidades del océano siguen siendo una de las áreas menos estudiadas del planeta, y en combinación con las condiciones extremas de la Antártida, se convierten en un verdadero enigma para la ciencia. Precisamente aquí, bajo los hielos del mar de Weddell, los científicos descubrieron un hallazgo asombroso, una gigantesca colonia de peces de hielo. Bajo el espesor del hielo se ocultaba un lugar de reproducción en el que viven alrededor de 60 millones de individuos. Estos peces no solo sobreviven en agua helada, sino que se reproducen activamente y forman un ecosistema estable. Nadie sabía de la existencia de esta colonia hasta tiempos recientes. Solo aproximadamente en el año 2022 quedó claro que bajo el hielo antártico se esconde un sistema biológico cuya superficie es comparable al territorio de Malta. Los peces que componen esta colonia poseen características extremadamente inusuales. Tienen sangre transparente y cráneos semitransparentes, lo que parece casi fantástico. Sin embargo, precisamente estos rasgos les ayudan a sobrevivir en condiciones de frío extremo. En su sangre hay una proteína especial que actúa como un anticongelante natural. Impide la formación de cristales de hielo dentro del organismo, permitiendo que los peces existan en agua con temperatura por debajo del punto de congelación. Este descubrimiento fue un serio recordatorio de que incluso en las condiciones más duras de la Tierra pueden ocultarse formas de vida complejas y a gran escala, cuya existencia durante mucho tiempo ni siquiera sospechamos. El lago Vostok es uno de los lugares más misteriosos de todo el planeta. Es un gigantesco cuerpo de agua subglacial, oculto bajo el espesor del hielo antártico, a una profundidad de más de 4 kilómetros. Está situado directamente bajo la estación científica rusa, Vostok, y se considera uno de los mayores lagos subglaciales conocidos por la ciencia. Durante millones de años, este lugar estuvo completamente aislado del mundo exterior, lo que lo convierte en un laboratorio natural único. Las temperaturas en esta zona se consideran de las más bajas de la Tierra. Precisamente aquí se registró el récord absoluto de frío. El día 21 de julio del año 1983, la temperatura descendió hasta menos 89,2 grados Celsius. A primera vista parece imposible que, en tales condiciones, pueda existir agua líquida bajo el hielo. Sin embargo, la combinación de calor geotérmico y la colosal presión del escudo de hielo reduce el punto de congelación del agua y crea una especie de aislamiento térmico. Lo más sorprendente es que en las muestras de hielo extraídas por encima del lago, los científicos encontraron señales de vida. El análisis mostró la presencia de miles de secuencias diferentes de ADN, incluyendo bacterias, arqueas y eucariotas. Una parte de ellas no coincidió con ningún organismo conocido por la ciencia. Esto generó muchas hipótesis sobre la existencia de formas de vida únicas que mogli desarrollarse en completa oscuridad y aislamiento durante millones de años. El lago Vostok sigue siendo uno de los objetos más intrigantes de la Antártida y hasta el día de hoy guarda no pocos secretos. En el año 2022, los científicos realizaron uno de los descubrimientos más esperados en la historia de las investigaciones polares. En el fondo del mar de Weddell fue encontrado el legendario barco Endurance, perteneciente al explorador Ernest Shackleton. La embarcación se hundió en el año 1915, después de haber sido aplastada por los hielos antárticos durante una expedición dramática. Durante más de 100 años, el lugar exacto de su pérdida permaneció desconocido. La expedición de Shackleton se considera una de las más heroicas en la historia de la exploración de la Antártida. El barco quedó atrapado en los hielos, fue destruido y se hundió, pero el propio Shackleton y toda su tripulación lograron sobrevivir, recorriendo enormes distancias sobre el hielo y el océano en pequeñas embarcaciones y a pie. Cuando los investigadores finalmente hallaron el barco, les asombró su estado. Gracias al agua helada y a la ausencia de organismos que destruyen la madera, el barco se conservó casi perfectamente. El casco del Endurance está de pie
en posición vertical, sobre el fondo marino, y muchos detalles parecen como si el barco se hubiera hundido hace muy poco. Aunque el barco está habitado por organismos marinos, evitó los daños característicos de la mayoría de los naufragios antiguos. Este hallazgo se convirtió en una verdadera ventana a la época de los grandes descubrimientos geográficos y recordó una vez más cuán dura e implacable puede ser la Antártida. Hoy la Antártida parece un desierto helado interminable, pero en un pasado lejano se veía completamente distinta. Hace alrededor de 90 millones de años, este continente estaba cubierto de densos bosques y se parecía a una región cálida y húmeda, llena de vida. En el período Cretácico, el nivel del océano mundial era significativamente más alto que el actual, y la temperatura en de regiones del planeta alcanzaba valores con los que en el territorio de la Antártida mogli existir tranquilamente ecosistemas tropicales. La confirmación de ello, los científicos la obtuvieron en el año 2017, cuando bajo el hielo, en la zona del glaciar Pine Island, se extrajo un núcleo sedimentario. Una de sus capas difería bruscamente en color y estructura de las demás. Un análisis detallado mostró que está compuesta de suelo, raíces de plantas, polen y esporas características de un bosque antiguo. Esto se convirtió en una prueba directa de que alguna vez aquí crecieron verdaderos macizos forestales. Este hallazgo permitió mirar de otra manera el pasado climático de la Tierra y la evolución de la propia Antártida. El continente resultó ser una especie de cápsula del tiempo que conservó huellas de un mundo que desapareció mucho antes de la aparición del ser humano y cambió por completo bajo la influencia de procesos climáticos globales. En la Antártida se hizo un hallazgo que durante mucho tiempo siguió siendo un misterio incluso para los especialistas. Un objeto enorme, descubierto aún a comienzos de los años 2010, durante casi 10 años, no pudo identificarse con precisión. Tenía una forma inusual, parecía una pelota desinflada y no se parecía a ningún fósil conocido. Los científicos incluso le dieron un nombre temporal, la cosa, porque no podían determinar su origen. Solo en el año 2020, los investigadores lograron establecer que se trataba de un huevo de un reptil antiguo que vivió hace alrededor de 68 millones de años. Sus dimensiones impresionan. Aproximadamente 11 por 7 pulgadas, lo que lo convierte en el huevo más grande de ese tipo jamás encontrado. La cáscara del huevo resultó ser blanda, como en los lagartos y serpientes modernos, y no dura, como en los dinosaurios, lo que descartó de inmediato varias versiones. El tamaño del hallazgo permitió suponer que la criatura que puso este huevo alcanzaba una longitud de no menos de 7 metros. El candidato más probable se considera un reptil marino mosasaurio, aunque la pertenencia exacta no se logró establecer hasta el final. Este hallazgo mostró que las aguas de la Antártida antigua fueron el hogar de criaturas verdaderamente gigantes, cuyas huellas solo ahora empiezan a salir a la superficie. En el extremo norte de la península antártica, científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina hicieron un hallazgo que se convirtió en una verdadera sensación. Durante los trabajos de campo, de la roca comenzaron a aparecer grandes huesos y bastante rápido quedó claro que no eran fragmentos casuales. Ante los investigadores apareció un esqueleto casi completo de un antiguo depredador marino, un plesiosaurio. Estos reptiles de cuello largo habitaban los océanos ya en la época de los dinosaurios y existieron aproximadamente hace 200 millones de años, y luego se rasprostranili ampliamente en el período Jurásico. Antes, en la Antártida, solo se encontraban fragmentos aislados y relativamente pequeños de criaturas semejantes, pero este ejemplar resultó ser el más grande y el más antiguo de todos los descubiertos en el continente. Una sorpresa especial fue que las rocas geológicas de esta región durante mucho tiempo se consideraron inadecuadas para la conservación de huesos. El hallazgo refutó por completo esa opinión y mostró que la Tierra Antártica es capaz de guardar un rico patrimonio paleontológico. El descubrimiento del esqueleto del plesiosaurio se convirtió en un serio impulso para nuevas búsquedas. Los científicos llegaron a la conclusión de que, en la antigüedad, las aguas alrededor de la Antártida estaban pobladas por grandes depredadores marinos y que el propio continente desempeñó un papel mucho más importante en los ecosistemas del pasado de lo que se creía. Este hallazgo abrió una nueva página en el estudio de la Antártida prehistórica y dio esperanza de descubrimientos aún más sonados.
A veces, en la superficie del hielo marino antártico, aparece algo que se ve realmente extraño e inquietante: un enorme agujero en medio de una capa continua de hielo. En los años 2016 y 2017, los científicos registraron la aparición de exactamente esa formación en el mar de Weddell. El tamaño del agujero era colosal y se mantenía durante un periodo prolongado, lo que atrajo de inmediato la atención de investigadores de todo el mundo. Fenómenos así se observaron antes también, hace varias décadas, pero solo en los últimos años la ciencia obtuvo herramientas que permiten estudiar en detalle lo que ocurre. Para el análisis se utilizaron imágenes satelitales, boyas autónomas a la deriva, sensores submarinos y también focas equipadas con sensores especiales que transmitían datos sobre la temperatura y la salinidad del agua bajo el hielo. Como resultado, los científicos llegaron a la conclusión de que tales agujeros pueden surgir por la combinación de varios factores. Entre ellos están corrientes oceánicas inusuales, el ascenso de agua más cálida desde la profundidad y también potentes fenómenos atmosféricos. En algunos periodos, sobre esa zona se formaban tormentas con vientos comparables en fuerza a huracanes. Todo esto, en conjunto, podía llevar a la destrucción del hielo y a la formación de gigantescas polinias. Aunque hoy este fenómeno tiene una explicación científica, la imagen de un enorme agujero negro en medio de un desierto helado sigue siendo aterradora. Muestra claramente cuán dinámica e inestable puede ser la sredí antártica, incluso allí donde todo parece congelado e inmutable. En la Antártida existe un lugar que parece como si el propio hielo sangrara. Se conoce como las Cascadas de Sangre y está ubicado en el borde del glaciar Taylor, en los valles secos de McMurdo. Un líquido de color rojo intenso brota preamo desde el espesor del hielo y contrasta con fuerza con el paisaje blanco circundante, creando una visión verdaderamente siniestra. Cuando este fenómeno se descubrió por primera vez en el año 1911, el geólogo australiano Griffith Taylor supuso que el color inusual estaba relacionado con algas. Sin embargo, más tarde se vio que la causa era mucho más prosaica y, al mismo tiempo, no menos sorprendente. El agua que sale del glaciar es una salmuera extremadamente salada, Nasishinae de hierro. Cuando este líquido entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y el agua adquiere ese tono rojo, sangriento, Pohoshi al óxido. Los estudios mostraron que esta salmuera tiene origen marino y recorrió un largo camino bajo el hielo, interactuando con las rocas. A pesar de las condiciones extremas, en este entorno se obnarusieron microorganismos capaces de sobrevivir sin luz solar y sin oxígeno. Las cascadas de sangre se convirtieron en otra prueba de que incluso en los rincones más duros de la Antártida, la vida encuentra maneras de existir, aunque sea en las formas más inesperadas. Cuanto más profundamente miran los científicos bajo la superficie, más claro se vuelve. Este continente guarda todavía no pocos misterios. ¿Cuáles de estos hallazgos les impresionaron más? Escríbanlo en los comentarios y no olviden ver otros videos del canal.